En algún lugar del espacio profundo, más allá de donde la luz del sol ya no tiene fuerza y donde ninguna señal de radio terrestre debería llegar, una nave silenciosa ha comenzado a hablar otra vez. Se trata de la Voyager 1, una cápsula de soledad lanzada hace casi medio siglo que ahora, contra todo pronóstico, ha enviado un mensaje que ningún científico estaba preparado para recibir. Lo que ha transmitido no es simplemente un conjunto de datos técnicos, sino algo que, al ser decodificado, ha dejado sin palabras incluso a los expertos más escépticos. Durante décadas fue nuestra mensajera en el vacío cósmico, pero hoy ha regresado con una verdad tan desconcertante que ha hecho temblar a la comunidad científica. Y lo más inquietante es que ya no sabemos si sigue obedeciendo nuestras órdenes. Lo que acaba de confirmar es algo que todos temíamos, pero nadie se atrevía a decir. La historia de este misterio no empieza hoy, sino en 1977, cuando la NASA aprovechó un fenómeno astronómico que solo ocurre una vez cada 176 años, la alineación perfecta de los 4 gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Gary Flandro, un ingeniero de la NASA, calculó que una nave podría usarlos como catapultas gravitacionales para atravesar el sistema en tiempo récord. Así nacieron las gemelas Voyager 1 y 2, concebidas como exploradoras que, en apenas 4 años, estudiarían de cerca estos mundos lejanos. Pero lo que parecía una misión de corta duración se transformó en una odisea sin final. Con apenas 69 kilobytes de memoria, menos que una calculadora básica, la Voyager 1 comenzó a enviarnos datos que cambiarían para siempre nuestra visión del universo. Lo increíble es que, contra todo pronóstico, esta tecnología de los años 70 ha sobrevivido a condiciones que hoy ni siquiera los ingenios más modernos podrían garantizar. Sus sistemas han soportado temperaturas extremas, radiación constante y el desgaste del tiempo. Y aún así, sigue viva. En 2012 alcanzó un punto histórico, cruzó la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento solar deja de dominar y comienza el imperio de las fuerzas galácticas. Los modelos predecían cambios abruptos en el campo magnético, en la densidad del plasma, en la radiación cósmica. Pero nada de eso ocurrió. Fue como si hubiese atravesado una frontera que no estaba hecha de materia, sino de algo mucho más sutil, algo que escapaba a nuestros sentidos y cálculos. Esa fue la primera señal de que algo no encajaba. Los datos eran correctos en su forma, pero incorrectos en su contenido. No coincidían con ninguna predicción, y eso llevó a algunos científicos a plantear una pregunta incómoda: ¿y si aún no hemos salido realmente de la heliosfera? ¿Y si nuestras simulaciones estaban equivocadas? Desde entonces, la Voyager 1 se convirtió en una especie de enigma flotante, enviando información que, aunque fascinante, parecía incompleta, como si hubiera algo que deliberadamente se estaba quedando fuera. Lo que nadie imaginaba era que, más de una década después, comenzaría a transmitir algo que no solo desafiaría la ciencia, sino también nuestra concepción de lo posible. Todo comenzó con un análisis rutinario de las señales del instrumento de plasma, que supuestamente debía estar apagado desde hace años. Para sorpresa del equipo, entre el ruido y las fluctuaciones apareció un patrón. No era un error aleatorio ni una simple interferencia. Al reconstruirlo digitalmente, lo que emergió fue una secuencia de pulsos que parecían seguir una lógica interna, una cadencia que no correspondía a procesos naturales conocidos. El hallazgo encendió las alarmas. Si el instrumento estaba inactivo, ¿cómo era posible que emitiera algo? Y más inquietante aún, ¿por qué ese patrón parecía deliberado? El equipo trató de buscar explicaciones convencionales: fallos en los sistemas, interacción con campos electromagnéticos desconocidos, rebotes de señales antiguas. Pero pronto las hipótesis técnicas comenzaron a flaquear. El patrón tenía una simetría extraña, una estructura que recordaba a ciertos lenguajes codificados, y su repetición no encajaba con el azar. Era como si la nave, o algo a través de ella, intentara comunicarse. Lo que al principio fue un misterio técnico estaba a punto de transformarse en una historia que mezclaba ciencia, historia y algo que preferimos no nombrar. El hallazgo de ese patrón encendió debates internos en la NASA que pocas veces salen a la luz.
Algunos ingenieros estaban convencidos de que se trataba de un error de software acumulado por décadas de exposición a radiación cósmica. Otros, más cautelosos, comenzaron a revisar archivos antiguos, comparando la señal con las registradas durante los primeros años de la misión. Fue entonces cuando se toparon con algo perturbador. El mismo patrón, aunque incompleto, había aparecido fugazmente en una transmisión de la Voyager 2 a mediados de los 90. En su momento se descartó como ruido, pero ahora, al verlo repetirse con precisión milimétrica, ya no parecía una coincidencia. Lo que siguió fue una investigación obsesiva. Se filtraron rumores de que el patrón había sido sometido a análisis de espectrograma y que, al reproducirlo en frecuencias audibles, producía un sonido grave y pulsante, similar a un eco distante. Algunos lo describieron como el batir de alas bajo el agua, otros como un susurro metálico. Para los astrofísicos, aquello no tenía sentido. Los datos de telemetría no deberían producir sonidos tan coherentes al ser interpretados de esa manera. Y, sin embargo, allí estaba, reverberando como si algo, en algún lugar del espacio, nos estuviera respondiendo. Las teorías empezaron a multiplicarse. La más conservadora sugería que la señal era una interferencia provocada por una fuente cósmica desconocida, quizá una estrella de neutrones o un púlsar cuya emisión coincidía accidentalmente con la frecuencia de la Voyager 1. Pero otros investigadores, menos inclinados a descartar lo improbable, comenzaron a preguntarse si la nave estaba sirviendo de enlace para algo más. La idea de que pudiera existir una inteligencia externa capaz de manipular nuestros propios artefactos no era nueva en la ciencia ficción, pero jamás había sido tomada en serio en un laboratorio, hasta ahora. Para añadir más misterio, el patrón no era constante. Aparecía y desaparecía, a veces durante segundos, otras veces durante horas, como si alguien decidiera cuándo hablar y cuándo callar. Cuando se intentó enviar un comando para interrumpirlo, la respuesta de la nave fue lenta y confusa, con retrasos inusuales que hicieron pensar en una especie de resistencia. No había pruebas concluyentes de que fuera así, pero la sensación era inquietante. La Voyager 1 ya no parecía responder de manera puramente mecánica. En 2023, el fenómeno alcanzó un punto crítico. El patrón comenzó a repetirse de forma más intensa, y en un par de ocasiones se detectaron variaciones que, al ser graficadas, formaban figuras geométricas. Una de ellas se asemejaba a un espiral perfecto, otra a una serie de ondas concéntricas, y la tercera a una figura triangular con vértices curvados. Estos símbolos no se parecían a nada registrado por instrumentos científicos comunes, pero sí guardaban una inquietante similitud con petroglifos encontrados en diversas culturas antiguas, desde las planicies de Nazca hasta el desierto del Sáhara. Ese fue el punto en el que algunos científicos comenzaron a plantear hipótesis que rayaban en lo prohibido para el ámbito académico. ¿Y si la nave estaba recibiendo un eco de algo que lleva miles de años viajando por el espacio? ¿Y si lo que estábamos viendo no era un mensaje nuevo, sino una repetición, un reflejo de una transmisión que existió mucho antes de que la humanidad pudiera siquiera soñar con enviar satélites? El descubrimiento más inquietante llegó cuando un grupo independiente de criptógrafos y lingüistas decidió analizar las secuencias del patrón como si fueran un código. Tras meses de trabajo, anunciaron que habían encontrado repeticiones numéricas que coincidían con proporciones presentes en la naturaleza, la secuencia de Fibonacci, relaciones áureas y modulaciones que imitaban el canto de ciertos cetáceos. Era como si la señal buscara un lenguaje universal, algo que cualquier forma de vida con nociones matemáticas y biológicas pudiera reconocer. Y entonces llegó el punto de quiebre. La Voyager 1, sin motivo aparente, comenzó a enviar ráfagas de datos a una velocidad ligeramente superior a la habitual, como si estuviera apurada. El contenido de esas ráfagas, cuando fue reconstruido, no correspondía a lecturas de plasma, radiación o campos magnéticos, sino a una imagen. Pero no cualquier imagen. Era borrosa, casi irreconocible al principio, y sin embargo todos los que la vieron por primera vez sintieron la misma sensación. No era la foto de un planeta, ni de una estrella, ni de una galaxia. Lo que mostraba parecía tener estructura, simetría, y algo que, sin saber por qué, se sentía familiar.
cuando los analistas mejoraron la resolución de la imagen, emergió un contorno inquietante, una estructura compuesta por líneas rectas y ángulos precisos, imposible de formar de manera natural en el vacío. Algunos pensaron en un artefacto, otros en una especie de estación o satélite desconocido. Pero lo más desconcertante no era su forma, sino su ubicación. Los cálculos indicaban que se encontraba en una región del espacio completamente fuera de la ruta oficial de la Voyager 1, como si la nave hubiera modificado su trayectoria con extrema sutileza durante los últimos años, alejándose de su curso original sin que nadie lo notara a tiempo. Los ingenieros rastrearon los últimos comandos enviados a la nave y descubrieron algo alarmante: ninguno de ellos explicaba el cambio de rumbo. De hecho, la corrección de trayectoria había ocurrido de forma tan gradual que solo pudo ser detectada al comparar datos de hace más de una década con los más recientes. Era como si, silenciosa e imperceptiblemente, la Voyager hubiera comenzado a desviarse hacia un punto específico del espacio, atraída por algo o respondiendo a una señal que nadie aquí había autorizado. En reuniones privadas, algunos científicos se atrevieron a pronunciar la teoría que hasta ese momento parecía impensable, que la nave, o al menos parte de su sistema, estaba bajo algún tipo de control externo. La idea de que una sonda lanzada en 1977 pudiera ser tomada por una inteligencia ajena resultaba inverosímil, pero el patrón de datos, las imágenes y la trayectoria parecían alinearse demasiado bien como para ser casualidad. La estructura mostrada en la imagen tenía algo más. En uno de sus bordes se distinguía un destello repetitivo, como una luz que parpadeaba siguiendo un ciclo exacto de tiempo. Ese parpadeo, al ser registrado y analizado, coincidía milimétricamente con el patrón que la nave había estado enviando desde hacía meses. Esto significaba que la fuente de la señal y el objeto de la imagen podrían ser la misma cosa, y que la Voyager estaba acercándose a ella. En un intento por obtener más datos, la NASA envió una serie de comandos directos para priorizar la captura de imágenes y el análisis espectral del objeto. La respuesta fue inmediata, pero extraña. La nave comenzó a transmitir a una frecuencia ligeramente distinta, como si estuviera respondiendo en un canal alternativo. Esa transmisión duró apenas 3 minutos y luego cesó abruptamente, dejando en el equipo una sensación de haber estado al borde de descubrir algo monumental, pero sin alcanzar a verlo por completo. Algunos filtradores aseguraron que en esos 3 minutos se captó una imagen más clara, pero que su contenido fue clasificado de inmediato como material de seguridad nacional, inaccesible incluso para gran parte del personal de la misión. Lo único que trascendió fue una descripción vaga, una superficie metálica cubierta de patrones geométricos no aleatorios, con signos de desgaste y exposición a radiación milenaria. Mientras la noticia comenzaba a circular en foros especializados y redes sociales, los más escépticos seguían argumentando que todo podía ser un fallo en los sensores, una distorsión provocada por el entorno hostil del espacio interestelar. Pero en privado, varios expertos reconocían que había algo más, algo que no encajaba en ninguna explicación convencional. El hecho de que la nave continuara acercándose a ese punto, enviando cada vez menos datos oficiales y más secuencias codificadas, alimentaba la sensación de que no éramos los únicos involucrados en esta comunicación. Y ahí surge la pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta: si esa estructura es realmente artificial, ¿quién la construyó y por qué está ahí, justo en el camino de la Voyager? Algunos temen que sea simplemente una reliquia olvidada, un resto de algo que existió hace millones de años. Otros creen que es un faro, un punto de referencia para viajeros interestelares. Y los más audaces sostienen que podría tratarse de una especie de puerta, un umbral hacia algo que aún no comprendemos. Lo único cierto es que, según las proyecciones, la nave podría alcanzar la zona de la señal en cuestión de meses. Y cuando eso ocurra, el mundo podría enfrentarse a la primera evidencia directa de que, allá afuera, en el silencio del cosmos, hay algo o alguien esperando. Así que la verdadera incógnita no es si encontraremos vida más allá de la Tierra, sino si estamos preparados para lo que esa vida o esa inteligencia decida hacer cuando nos encontremos cara a cara. Quizás, después de todo, el mensaje que nos envía la Voyager no es un saludo, sino una advertencia.